Y entonces resumimos que virtud es con conocimiento y sabiduría. La sabiduría es lo que ha sido producido por nuestro conocimiento. El conocimiento de Dios es lo que nos hace sabios. Eso es lo que nos hace sabios para dar consejo, el conocer a Dios. No es lo mismo dar un consejo con sabiduría por el conocimiento que tenemos de Dios, a dar un consejo con lo que nos han hecho a nosotros. Dar un consejo con la ley que nos aplicaron a nosotros. Y así ha sucedido por siglos, dentro de la iglesia cristiana. ¿Me están escuchando? Y se ha atado de tal manera la iglesia a sí misma para pervertirse y maldecirse y padecer, que si tú llegas con esta enseñanza que cambia lo mismo de lo mismo, es herejía. ¿Me escuchan? Porque en la iglesia cristiana, si tú escribes o dices algo que no es lo mismo de lo mismo, es herejía. Y así son las consejerías. Lo mismo de lo mismo. Sin conocimiento, sin sabiduría, porque no hay conocimiento de Dios y es pura aplicación de la ley que a mí me aplicaron. Por siglos ha sido así. Y están atados todos esos ministerios en su propia perdición. Les pasa lo que dice Pedro, lo que dice en Pedro: no aceptan lo que no es lo mismo de lo mismo. Y entonces lo que no entienden, dice la palabra de Pedro, que lo que no entienden porque no es lo mismo de lo mismo, se van hablando mal de eso. Y dice ahí, para su propia perdición. Otra característica y perfil es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Es tener un corazón limpio y obediente delante del Señor. Es tener un corazón limpio y obediente delante del Señor. Es tener temor y miedo. Es tener miedo, mejor dejarlo así para que se entienda mejor, es tener miedo a equivocarse en el consejo. Es tener miedo a equivocarse en el consejo. Entre paréntesis pon apreciación o percepción, apreciación o percepción. Apreciación o percepción, coma, juicio y dictamen o consejo. Y dictamen o consejo. Entendemos que el dictamen es el consejo. ¿Qué es la apreciación o percepción? La percepción es lo que estás percibiendo de la problemática, de la circunstancia. Entonces el consejero debe de tener temor a equivocarse en la percepción. Y por eso es que debes de hacer a un lado totalmente la carne, las emociones
sino tiene que ser totalmente como Jesucristo. ¿Qué actitud tendría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué estaría pensando Jesucristo, sintiendo Jesucristo? ¿Sí? Percepción, temor a equivocarse en lo que estoy percibiendo. Apreciación, temor a equivocarme en el valor que le estoy dando a la situación. La estoy sobreapreciando, o sea, dando un precio o muy grande o muy pobre. No estoy apreciando de verdad el cómo está la persona. Apreciación. Juicio, equivocarnos en el juicio. Si juzgamos bien o juzgamos mal. Y si juzgamos más o menos bien o juzgamos más o menos mal la situación. Temerosos de Dios es eso. Porque si tú fallas en un consejo, ¿le vas a fallar a quién? A Dios. Si tú no dices exactamente lo que necesita la gente, si tú no percibes exactamente la verdad, por eso tienes que tener una comunión con el Señor buena, para que cuando la gente te está hablando, tú estés percibiendo exactamente la verdad detrás de lo que la persona te está hablando. Vino un varón que venía a pedir que viniera unas personas al instituto bíblico. Y desde que empezó a hablar, no sentí bueno, no sentí paz, no sentí bien. Y hablaba y bien espiritual y dominando la Biblia así. Yo dije, la conoce mejor que yo. O sea, hablando bien las citas y porque la palabra es. Y hablando y así. Y venía intercediendo para que vinieran 2 personas al instituto con media beca y quería media beca, etcétera, y así. Y yo no. Y le dije, ¿cómo no? Sí, que vengan y quiero platicar con estas personas y ya platicando con ellas, vemos qué podemos hacer. Pero mi interés no fue el platicar con ellas, con estas personas, para ver realmente qué podíamos hacer, si darles la beca o no darles la beca. Lo que yo estaba percibiendo cuando este varón me estaba hablando de estas personas es que él estaba abusando de estas personas. Puedes ver, o sea, te puedes dar cuenta qué tan lejos puede estar lo que tú estás percibiendo de lo que la gente te está diciendo. Así, y yo sentí, o sea, lo percibí así, y hablé con las otras personas, y efectivamente, y cuando ellas vinieron a ver, ¿qué está pasando? Está pasando esto, y esto, se quedaron, ¿cómo lo sabe? Algo que habían estado ocultando y escondiendo por años. A eso es a lo que debemos de llegar, a donde quiero que vayan. Que de verdad, temerosos de Dios, de percibir la verdad. De no equivocarme en lo que estoy percibiendo, de no equivocarme en lo que estoy apreciando, en cómo estoy apreciando a la persona, a la gente. De verdad estoy apreciando a la persona como la apreciaría Jesucristo y su situación, su problemática. Porque si no lo estoy apreciando así, ¿cómo le voy a dar paz? ¿Cómo le voy a dar conocimiento? ¿Cómo le voy a dar sabiduría? ¿Cómo le voy a dar a desatar el poder de Dios en su vida para transformar su vida? Y que esa persona finalmente vaya a los pies de Cristo y se rinda a Cristo y conozca a Yeshua y le sirva. Y sea una bendición para él y para el mundo. Porque eso es la consejería.
¿Cómo lo haría Jesucristo? Con amor. Entonces podemos buscar otra forma, porque estás mal, tienes que tener un nivel de comunión o de confianza con esa persona bastante fuerte para hacer esa acusación directa. A nadie nos gusta que nos digan estás mal, entonces siempre hay otras formas de decir las cosas. A lo mejor, ¿no crees que quizá te sirva hacerle así? Entonces ya le dije cómo hacer, ¿sí? Lo que debe de hacer, sin decirle estás mal. Porque además el estás mal, pum, luego cierra y bloquea a la persona. O sea, es humillante. Un verdadero pastor no debe de hacer eso. A menos que esta persona necesite ya unas bofetadas espirituales. Y todavía habría que pensarlo. Tengo temor a equivocarme. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿No crees que debería de ser así? ¿No crees que te funcionaría mejor si pensaras así, o si hicieras esto, si hicieras lo otro? Con sutileza, con cariño, con amor, ministrando amor. Acuérdense que es la oportunidad para ministrar la palabra y el amor del Padre. Amén. Es varones de verdad, estamos viendo, y temerosos de Dios, número 2, temerosos de Dios. Eso es temor de Dios. Temor a equivocarnos, temor a fallarle a Dios. Si lo que te está moviendo es, yo soy consejero, yo soy pastor, yo ministro vidas, estás perdido y eres un satánico prácticamente. Si la gente hace algo por ego, ¿qué diferencia hay entre él y Satanás? Sí, no sé si me explico. Por eso siempre les he dicho, busquen el por qué detrás del qué y conocerán la verdad. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por tu ego, por tu bendición, para ti? ¿O de verdad por amor a Dios y a la gente? Hay quienes lo hacen por dinero, por ego, por sentirse el papá de todos, el amo, se enseñorean. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice que se enseñorean de las ovejas y se alimentan y se engordan de ellas, y engordan su ego y alimentan su ego con ellas y de ellas, y engordan su bolsillo de ellas y con ellas. No tienen temor de Dios. Acuérdense, temor de Dios significa la más alta reverencia a Dios. Por esa reverencia que le tengo a Dios, tengo temor y miedo no a Dios, sino a mí mismo, de fallar, de equivocarme, de regarla. Es una vida. Cuando la gente viene y te platica, está poniendo su vida en tus manos, buscando a Dios, pero finalmente está viniendo a ti, buscando el consejo de Dios, palabra de Dios. ¿Y si tú no se la das? ¿Y si tú no se la das? Y unos te dan a tole con el dedo, ¿no? Voy a orar por ti y ahorita la unción va a caer tan fuerte que hasta te vas a caer. Y te enganchas y pum. Job 5:18 dice así: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Ahora, ¿por qué hiere? ¿Por qué Él hace la llaga? ¿Creen que está hablando de que Él nos lastima? Porque podríamos entenderlo así.
Si nosotros no conocemos el corazón de Dios, si nosotros no conocemos a Dios, nosotros vamos a pensar mal de Él. Vamos a caer en la posibilidad de no saber cuál es su corazón. Muchos cristianos padecen porque verdaderamente no conocen el verdadero corazón de Dios. Piensan que Dios es capaz de herirnos y piensan que Dios es capaz de hacernos llaga. O sea, si Dios quiere, te va a enviar una enfermedad para tratar contigo. Yo nunca vi a Jesucristo que dijera, no te puedo sanar porque Dios, mi Padre, está tratando contigo. Y si yo te sano, entonces yo voy a ser un hijo rebelde, deshaciendo las obras de mi Padre. Y no, Hechos 10:38 dice claramente que Jesucristo estaba deshaciendo las obras del enemigo. Y que el enemigo es el que oprime con enfermedad y Él es el que sana y libera toda opresión de Satanás. Amén. Entonces, está hablando aquí de cuando un proceso terapéutico, como un proceso de sanidad, a veces es doloroso. Cuando tú te tienes que intervenir quirúrgicamente, ¿te van a herir, sí o no? Y es malo el corazón del cirujano que dice, a ver, ya te voy a operar ahorita, vas a ver, te voy a hacer una herida, pero la voy a disfrutar. No, te hiere porque es parte del proceso de sanidad. Es un mal necesario el tenerte que abrir. Pero ¿cuál es el punto? Dios, yo he aprendido esto y se los he compartido a mis hijos y a la iglesia, a los hermanos. Dios a veces permite que nos, ¿cómo se diría esto? Que nos duela. Dios permite cosas que nos duelan para que dejemos de sufrir. ¿Qué es un sufrimiento? Pues un dolor constante, ¿no? Un problema en el que estamos muchas veces. Entonces, Dios permite, eso es de lo que está hablando aquí, Dios permite a veces cosas que nos duelan, pero precisamente para que dejemos de sufrir. Es como la semilla, a la semilla le duele germinar, ¿verdad? El abrirse, el romper, duele. Es de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Está hablando de una cirugía. Él hace la llaga. ¿Qué hace el cirujano? Te hace la llaga, te abre y luego te venda, ¿no? Te cose. O ya ahora te engrapan. Te curan, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Es de lo que está hablando. El Padre es el cirujano espiritual y el cirujano del alma. Jesucristo es el cirujano del espíritu y del alma. Amén. Y luego dice aquí, también Él hiere y sus manos curan. Permite que nos pasen cosas que nos duelan para que dejemos de sufrir. ¿Sí? Muy bien. Es interesante saber esto del Padre porque conocemos verdaderamente cuál es su corazón. Y cuando nosotros conocemos así bien el corazón del Padre, nosotros podemos ser también así con nuestros hijos. Y es una gran bendición para nuestros hijos. El hacerte cumplir el reglamento y la disciplina de casa, de la escuela, de la vida, te va a doler, pero es para que no sufras. Es para que seas acepto delante de Dios y de los hombres. Amén. Es para que seas bendecido por Dios y por los hombres. Es que hayas gracia delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, déjenme decirles esto. Existen personas cristianas que enseñan que los ministros pueden ser ayudados por la psicología para poder solucionar algunos problemas psicológicos, es decir, algunos problemas del alma de los hermanos. No todos. La tradición muchas veces nos ha enseñado que la ciencia está peleado con Dios y Dios está peleado con la ciencia y le llaman a la ciencia como algo del mundo,
cosas del mundo. Pero si nosotros nos ponemos a ver el Génesis y estudiar bien la palabra de Dios, tú vas a descubrir que Dios inventó la ciencia. No nada más no está en contra de la ciencia, no son enemigos, no nada más no son enemigos, sino que además el Todopoderoso es el creador de la ciencia. Y Él usó la ciencia, te estoy hablando de física, química, matemáticas, ciencias exactas, astronomía, dije astronomía, no astrología. ¿Sí? Él inventó la ciencia en todos sus aspectos, en todas sus vertientes, en todas sus ramas, en todas sus ciencias. Él la inventó precisamente para usarla y crear al mundo y crear todas las cosas que se ven y las que no se ven también. Él es el creador de todas las cosas. Y Él creó y inventó la ciencia. ¿Los dinosaurios existieron? Claro que sí, por eso han encontrado sus huesos. Y la Biblia habla de los dinosaurios. ¿Los dragones existieron? Claro que sí, ya está comprobado. Encontraron unos dragones congelados. Allá en, no sé si en Asia o en Europa, no sé, unos dragones congelados con alas. Y encontraron cómo es que podían echar fuego por el hocico. Científicamente comprobado, ya está documentado. A ver si pueden comprar el documental, Discovery Channel lo tiene. Y la Biblia habla de los dragones en Job. Habla de los dinosaurios, dice, y su cola era como un roble. Dios no está peleado con la ciencia. Él creó la ciencia e hizo la ciencia. Y los dragones, bien sencillo, ¿sabes por qué echaban fuego? Porque ellos, de lo que comían, producía gases. ¿Cuántos de ustedes a veces producen gases según lo que comen? El dragón hacía lo mismo. Producía gases y tenía un pulmón adicional al estómago, poco más grande del estómago, donde acumulaba esos gases. Y esos gases eran muy ligeros. No me acuerdo bien exactamente, pero eran tan ligeros que era lo que producía que el dragón pudiera volar, porque además las alas del dragón eran demasiado chicas para el tamaño del animal, pero sin embargo con esa acumulación de gases, hagan de cuenta que era un globo, ¿sí? Que se inflaba y por eso podían volar. Y el fuego que arrojaban por la boca, fíjate ya de lo que me hicieron hablar, ¿qué tiene que ver esto con consejería? Pero está bien, ¿eh? Y el fuego que arrojaban por la boca era la expedición, o sí se dice así, el exhalar, el sacar esos gases, pero en las muelas ellos tenían unos minerales porque ellos masticaban piedras. Ellos masticaban como una piedra, como tipo carbón, algo así, y esos materiales se le acumulaban en las piedras, en las muelas. Entonces ellos al friccionar sus muelas, hagan de cuenta que era exactamente lo que hacemos con un encendedor. Entonces ellos hacían eso, o sea, entremolían sus muelas con esos no me acuerdo el nombre tampoco, pero con ese mineral, con esa cosa que sacaban de la tierra, de las piedras que rumían, que les gustaba masticar, y provocaban el chispazo, y al eructar, porque era un eructo, arrojaban el fuego. Fíjate, qué padre, ¿no? Así es, y de veras está documentado. No sé si ya lo vendan, creo que sí, por ahí, pero se llama Dragones, mito o verdad, algo así, mitos o realidades, una cosa así, pero está de veras interesante, muy bueno y documentado y todo el descubrimiento que hicieron. Entonces Dios creó la ciencia, y con la ciencia creó todas las cosas, y usa la ciencia también para bendecir a su pueblo. Yo les voy a decir algo, los médicos, los científicos, la ciencia está hiperavanzada. ¿Cuántos han visto ahorita todo lo que hay? Anoche precisamente estaba viendo con mi hijo un anuncio de un parche que están usando ya en las cirugías. Hacen una cesárea o una intervención, una cirugía, y le ponen cosen y le ponen ese parche
pero ponen la mitad de la herida, le ponen el parche que están vendiendo, que es para reconstruir la piel, y después de 15 días, no sé cuánto, quitan el parche y hay una rayita de la cicatriz, y del otro lado donde no pusieron el parche está fea la cicatriz, toda como, ¿cómo se llama? Hinchada o qué, eso, queloide y quelaida y queloide, está queloide, sí, una cicatriz fea, sí, abultada, sí, del otro lado donde no pusieron eso, ¿no? Y tantas maravillas que dices tú, gloria a Dios. Todo eso es creación de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque los médicos y los científicos no necesitan ni creer ni saber que sirven a Dios, y sin embargo le sirven a Dios. El médico crea en Dios o no lo crea, le está sirviendo a Dios. Lo crea él o no lo crea, es un servidor de Dios, es un colaborador de Jesucristo, aunque no lo crea o aunque no lo sepa, aunque no lo conozca, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros podemos estar sirviendo al enemigo haciendo cosas que no, por ignorancia. Por eso la palabra dice, por falta de conocimiento mi pueblo muere, porque por ignorancia podemos estarnos haciendo daño, suicidándonos, matándonos. Así también ellos pueden no creer en Dios y aunque no lo sepan, estar sirviendo a Dios. Es la ciencia y es de Dios, y todo lo que es bueno es de Dios. No hay nada en el mundo bueno que no haya sido creado por el Padre, por el Eterno. Amén. Así es de que tenemos que cambiar muchos paradigmas y matar muchas vacas sagradas dentro de nuestras doctrinas, dentro de nuestras iglesias. Hay mucha vaca sagrada, mucha doctrina falsa, como esto de que la ciencia está peleada con Dios y o es Dios o es la ciencia. No, si la ciencia es de Dios. Algunos de estos problemas, los conductuales, pudieran caer en ese caso. Sin embargo, la mayoría de las situaciones conflictivas internas ameritan la intervención bíblica y demanda poco la participación de alguna ciencia humana en el paradigma cristiano. Tiene que intervenir lo bíblico, tiene que intervenir el Espíritu Santo, tiene que intervenir Jesucristo, el Señor, pero también podemos ocupar las ciencias humanas, que ni son humanas, en honor a la verdad, son ciencias de Dios, porque Dios es el creador de toda ciencia. Amén. Estaban unos científicos, los mejores científicos del mundo, estaban en una convención y dijeron, vamos a hablar ya con Dios, creo que es tiempo de que hablemos con Él. Y todos acordaron, pues sí, vamos a hablar con Él. Y entonces le hablaron al Señor, Dios Todopoderoso, queremos hablar contigo, tenemos algo que proponerte, y Dios dijo, claro que sí, estoy para servirles como siempre. Y entonces, ¿de qué se trata? Y decimos, mira, le dijeron los científicos, Dios, queremos que tú descanses, ya nos vamos a encargar nosotros de todas las cosas. Hemos llegado a un grado en la ciencia que ya podemos crear nosotros al mismo hombre, así como tú creaste al hombre, nosotros ya podemos, ya hacemos clones, o sea, ya llegamos al know-how de las cosas. Así es que ya descansa tú, tómate tu año sabático, ya nosotros podemos crear un hombre, y del barro, igual que tú lo hiciste. Y entonces, sí, de veras, dijo el Todopoderoso, ¿en serio? De veras, a ver, pues quisiera verlo. Eso sí me llama la atención, quiero verlos que hagan a un ser humano del barro. Y entonces los científicos, ok, siéntate, Señor, lo vamos a hacer. A ver, vamos a empezar, y vayan por el barro, y trajeron el barro, y entonces empezaron a juntar el barro y a quererle dar forma y todo eso. Y el Señor les dijo, a ver, espérame, momento, ese barro es mío. Hagan ustedes su hombre con su propio barro. ¿Se dan cuenta? O sea, todo, si tú realmente entiendes este concepto y lo aplicas como un principio en tu vida, muchas cosas te van a empezar a ser reveladas. No hay nada bueno en el mundo que no haya sido creado por Dios.
Y hay muchas cosas buenas en el mundo que Dios creó para sus hijos. No es lo mismo que nos apartemos del mundo, como muchas iglesias o falsas doctrinas enseñan, a que nos apartemos nada más de las cosas malas del mundo. Es un criterio totalmente diferente. Uno es totalmente destructivo, apartarse del mundo es totalmente destructivo, porque Dios nos mandó a este mundo. Pero apartarse de las cosas malas del mundo, eso es lo constructivo. Y eso es lo que honra, glorifica y alaba a Dios todo el tiempo. Amén. Muy bien. Número 1.